sáname esta vaquita. ¿No ve que Dios la creó y Él tiene el poder para hacerlo? ¿Cuánto lo creen? Entonces, la palabra del Señor aquí en Hechos, capítulo 12, versículo 5, me dice que hacían una oración por Pedro, oración sin cesar a Dios, para que Dios obrara milagrosamente. Y como decíamos, hay mucho por qué orar. Hay que orar por Colombia, por los misioneros, hay que orar por la familia, ¿por qué más? Por la economía, por nuestros hijos, por la esposa, por el esposo, por la vida espiritual. Hay miles de temas. Y hay gente que dice, yo me arrodillo y no tengo que decir. Es porque no ha hecho quizás un orden de lo que necesita. Porque recuerde que la oración también tiene adoración, alabanza, primero que todo a nuestro amado Señor, glorificar su santo nombre, pedirle perdón por todo lo que le hayamos ofendido, pedirle al Señor que nos ayude, etcétera, etcétera. Y también mucha intercesión para que el Señor bendiga su obra, para que el Señor envíe obreros a su mies, como estábamos orando en el día de hoy. Bueno, hermano, aquí nos quedaríamos diciendo tantas cosas. ¿Por qué orar? Y la Biblia dice que Él dio una parábola en una ocasión sobre la necesidad de orar y no desmayar. Siempre necesitábamos orar. Pero como estamos mirando una oración que nunca debe faltar, quiero decirles que oración nunca debe faltar en nuestro repertorio diario. Y es la que esta iglesia hacía por el apóstol Pedro. Primero que todo, podemos notar que Pedro era un misionero. Como en el día de hoy estamos celebrando el culto mundial de las misiones, donde se ayuna, se ora, se clama. Hoy estuvimos en ayuno aquí, clamándole al Señor por las misiones del mundo entero. Entonces, hoy estamos hablando y orando por los misioneros. Y decimos que Pedro era un misionero. Aparte de ser el apóstol Pedro, él iba a muchas partes donde Dios lo usaba y ganaba almas para la honra y la gloria del Señor. La Biblia dice que un día el Señor le dijo que le daba las llaves del reino, y una de esas llaves se la dio para que abriera la puerta y entrara el evangelio a los judíos el día de Pentecostés. Que cuando se levanta con el poder del Espíritu Santo y predica, 3,000 almas se convierten a Cristo, otro mensaje 5,000, comienza el evangelio entre los judíos con 8,000 personas. Esa fue la primera llave. Y la segunda llave, cuando en Hechos capítulo 10 va y le predica a los gentiles y cae el Espíritu Santo y se forma la iglesia entre los gentiles. Dos llaves, ¿cierto, hermano? Que el Señor le permitió que abriera el reino de los cielos aquí, no allá no allá arriba, ¿no? Que muchos piensan que San Pedro es el que abre las puertas del cielo. No, usted es el que las abre si recibe a Cristo en el corazón. Ahí se le abren las puertas a cada uno. Gloria a Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, era un misionero. Fue a muchas partes. Dice la palabra de Dios que el Señor lo utilizaba. Pero notamos aquí en este pasaje que tenía problemas, y problemas graves, que lo habían apresado. Desde el versículo 1 leamos: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Un apóstol lo mató a espada, dice allí, a uno seguidor del Señor Jesucristo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, que recuerde que hubo varios Herodes: Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, Herodes Felipe, bueno, varios Herodes, y cada uno gobernó en su tiempo. Mientras que uno gobernaba en Judea, el otro gobernaba, por ejemplo, en Iturea, donde el mismo Herodes le había quitado la esposa. ¿Recuerdan? A Herodes Felipe le había quitado la esposa. Y eso era un desorden terrible. Estos Herodes eran malos en extremo. Herodes, uno de ellos fue Idumeo, o sea, de la familia de Esaú, de Edom, se le llama Idumeo, y odiaba al pueblo de Israel. Pero más sin embargo, por congraciarse con ellos, dice la Biblia que les había tomado a un discípulo, lo mató a espada, y como vio que agradó a los judíos, procedió a prender a Pedro. Gloria al Señor. Primero que todo, vemos que Herodes mandó a la cárcel al apóstol Pedro. Y
notamos que ir a la cárcel no es cualquier cosa, amado hermano. Usted aquí afuera dice, si a mí me tocara ir a la cárcel por Cristo, iría, pero de palabras. Estar en la cárcel no es fácil, y más por cuestiones del evangelio, o pudiéramos decir por cosas inocentes, porque si ha hecho algo malo, triste, está allá. Pero aparte de hacer algo malo, me refiero a que lo metan por predicar algo bueno, por hacer algo bueno como predicar la palabra del Señor. Es más triste, amado hermano, aunque ellos estaban gozosos siempre los discípulos, pero le digo, estar en la cárcel no es fácil. Y sabe que la cárcel también puede ser espiritual, amado hermano, para muchos. En este mismo momento, ¿cuántos veíamos en ese video? ¿Cuántos de los hermanos predicadores en varios países están en la cárcel y que el gobierno no ha dicho nada? Algunos están desaparecidos. Murieron miles de personas, miles de cristianos predicando la palabra del Señor. Es que lo malo es que usted y yo quizás no sabemos cuántos estarán en la cárcel, porque recuerde que Herodes es tipo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén, hermano. Herodes es tipo del diablo, como Faraón también. Muchos pueden estar en la cárcel en este momento sufriendo, teniendo esa tristeza en el alma, como leí de un hombre allá en Birmania, en la antigua Birmania, que hoy se llama Myanmar, que duró 8 años en la cárcel, todo el día en una celda oscura, donde tenía que hacer sus necesidades fisiológicas ahí mismo, y que de noche le levantaban los pies amarrados en un palo, y lo único que podían descansar en el piso era parte de su espalda. 8 años duró allá. Este hombre duró, hermanos, tanto tiempo, y tenía la esposa, no me acuerdo qué era lo que le había pasado, creo que había muerto de hambre, de tristeza, de todas estas cosas, sufrimientos, porque era el misionero allá en Birmania. Y este hombre tenía una niña y era cieguita. Y al leer su relato me dan ganas de llorar, porque había una ventanita que daba a la calle, y la cieguita se iba tocando, palpando las paredes, las puertas, hasta que llegaba a la cárcel y alcanzaba a tocar esos pequeños barrotes, porque la ventanita era muy chiquita, y llamaba a su papito. Esta niña murió después de hambre, nadie se la socorría, y él escribía: mi cieguita, Señor, no me la dejes. Pero allá nunca le falló al Señor. Mientras estuvo allá, en los 8 años escribió un libro que es el segundo más vendido de la Biblia. Se llama El Camino de los Peregrinos, por John Bunyan. Ese libro maravilloso que relata cómo la vida del cristiano es desde que se convierte, o antes de convertirse, hasta que llega a su patria celestial. Le recomiendo que lea ese libro. Entonces, mientras estamos aquí libres, contentos, ¿cuántos estarán en la cárcel, amado hermano? Esta iglesia sí sabía que el apóstol estaba en la cárcel, pero mire, eran los días de los panes sin levadura, dice la palabra del Señor. 7 días era una fiesta después de la Pascua que guardaban los judíos, donde era una fiesta especial, y Herodes le había robado esa bendición de estar en los días de la fiesta de los panes sin levadura. Aunque uno sea muy fuerte, vienen momentos duros, ataques de las tinieblas, que uno no sabe qué hacer, y uno siente esa opresión del diablo. Es cuando más tiene que ir a Dios, pero cuando más necesita de unos hermanos que oren por uno también, amado hermano. Uno necesita de una iglesia, y por eso estamos diciendo hoy: los misioneros necesitan de nosotros. Amén. De nuestra oración y de nuestro apoyo económico, porque dice la escritura que viendo que esto había agradado, lo guardó. Pero en el 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, o sea 16 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. O sea, se proponía matarle también. Eso es lo que quería Herodes. Ya había matado a Jacobo y vio que el pueblo se alegró, entonces dijo: voy a matar a Pedro. Lo quería matar. No era fácil. ¿Cuántos en este momento de los misioneros estarán a punto de ser muertos, asesinados? Y en estos países musulmanes, donde no les importa cortarle el cuello con una espada o con un cuchillo. Por ahí han mostrado videos, no sé si usted los habrá podido ver, donde dicen ellos a los infieles y comienzan a cortarle el cuello poquito a poco. Eso es impresionante. Esta gente es
como dice la Escritura. Recuerden que el Señor lo profetizó, que el hijo de Agar, Ismael, iba a ser hombre fiero. Amén. Este hombre representa a los musulmanes radicales, porque hay musulmanes que no son radicales, que son también como compasivos con otros, pero hay gente radical que no le importa quitarle la cabeza a ninguno. Y uno de pronto sin familia vaya y venga, pero cuando un misionero tiene esposa e hijos, no es fácil morir por la causa del Señor, porque piensa en sus hijitos. ¿Quién va a ayudar a esos muchachos? ¿Cuánto se propone el diablo matarlos en estos días? Por eso, hermano, hay que hacer algo por los misioneros. Hay que hacer algo por la obra de Dios. En estos días aprendimos o escuchamos una estadística. Escuchen esto, para los que no vinieron hoy al ayuno. 90 pastores, entre pastores y misioneros, 90 diariamente vuelven atrás. 90 pastores. Es por eso que la Biblia dice en Mateo 9:35 al 38, 37, 38, sí, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y si son pocos y vuelven atrás, necesitamos un pastor para Bellaflor. No lo hay. ¿O hay alguno aquí que pueda decir yo voy? Amén. No, es verdad. Si usted levanta la mano y dice yo voy, amén, hermano, yo lo ayudo para que usted me colabore allá y pueda predicar y levantar la obra en ese lugar. Pero es que hay escasez de obreros por todas partes, y los que hay están siendo perseguidos por el diablo, están siendo atacados. Es por eso que usted ore por nosotros los pastores, para que Dios nos guarde, para que Dios nos ayude. Si yo desisto, quizás, hermano, muchas almas se quedarán sin escuchar la palabra. Puede llegar a pasar. Quizás el Señor levante otro, pero mi trabajo, ¿quién lo va a hacer? Es que hay escasez de obreros para todo. Hoy decíamos, hasta para barrer, hasta para trapear, hasta para servir como ujiero, servir como profesor de escuela dominical, hay falta de obreros. Ahí se cumple. Falta un líder, faltan líderes en las iglesias. Hay falta de obreros, amado hermano. Entonces, mientras muchos duermen, otros están pasando dificultades terribles para servir a Dios. Si la iglesia entendiera esto, apoyaría más a sus pastores. Estaría, y no lo digo por mí, lo digo por todos los pastores del mundo. ¿Cuántos desisten? Por economía, porque la iglesia no diezma, no ofrenda, no ayuda, porque muchos no ven ese apoyo moral, ese apoyo psicológico, ese apoyo físico para llevar adelante una congregación, si no solamente es con este dedo y fulano y sutano y dele y acuse, pero no se ora por ese pastor. Y digamos, y si usted como critica es tan fácil, entonces ¿por qué no hay más obreros? Porque no es tan fácil ser pastor, amado hermano, no es tan fácil ser misionero, no es tan fácil, amado hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Allí en este ayuno de pastores, uno comienza a hablar con el uno, con el otro, y comienzan a contarle, y uno también cuenta, pero comienzan a contarle, uy, no, si usted supiera, hermano, las que estoy pasando, ayúdeme a orar, y yo también, y nos unimos y oramos, y recibimos fuerzas en ese ayuno de una forma maravillosa. Pero sí, el diablo está atacando a los pastores, a los misioneros, para que se devuelvan, no sigan adelante con la obra que Dios les ha mandado. Entonces dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice en el versículo 5, sí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero había algo maravilloso, que esta es la oración que nunca podemos olvidar. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si usted y yo nos acordáramos más de los pastores, de nuestro presidente a nivel mundial, de nuestro presidente a nivel nacional, de nuestros dirigentes, oráramos más por ellos, Dios los guardaría, los ayudaría más, los bendeciría más cada día, porque Él ama cuando se unen uno o dos a clamar por algo. Recuerde, hermano, que la Biblia dice, orad por vuestros pastores. Amén. Acordaos de vuestros pastores. Acordémonos de los que nos han dado la palabra. Acordémonos de los que nos han ayudado en algún momento. ¿A cuántos o para cuántos uno de pastor ha sido de bendición? Es verdad
que su hogar estaba que se destruía, y ahí nosotros los aconsejamos con la ayuda de Dios. Ahí nosotros hemos orado. Usted no sabe todo lo que nosotros oramos por usted. Quizás no le digamos, hermano, estoy orando por usted, pero ahí estamos. Señor, bendícele, ayúdale. Padre, tengo algunas familias que están sufriendo por la parte económica en oración y reprendiendo al diablo en el nombre de Jesús, que le suelte esas finanzas en el nombre de Jesús. Y ustedes van a ver, hermano, cómo Dios les va a bendecir dentro de unos días. Lo van a ver, que estamos ayunando y orando. Señor, obra, ábreles puertas. Y quizá usted diga, ay, mire, yo tan de buenas, ¿cómo el Señor me abrió una puerta de trabajo? Pero quizás no recuerda, verdad que yo tengo un pastor, una pastora que claman por mí, que me bendicen allá. Eso es lo que hacemos nosotros los pastores. Nosotros no estamos aquí, Señor, mire, castígalo. Mire, llegaron tarde a culto de él, es duro. Mire, Señor, no vinieron, azótales, quítales el trabajo. No, nuestro trabajo es, Dios mío, acuérdales que hay culto, bendíceles, súpleles, multiplícales, ayúdales. Mira esa ofrenda que dan, mira esos diezmos que dan. Señor, bendíceles, guárdales. Esa es nuestra oración, amado hermano, porque les amamos en el nombre del Señor. En nuestro trabajo, allí en la iglesia, en el ayuno, nos dieron una enseñanza, 29 clases de ovejas que hay en la iglesia del Señor. Yo abrí los ojos y dije, Dios mío, yo sabía que habían algunas, pero no 29 clases. Y yo dije, ay, esta es fulana, uy, esta es sutana, uy, padre, mira fulano, uy, mira perencejo, mira menganejo. Y la palabra era, compréndalas, ore por ellas, ayúdelas, mire, vea cómo tiene que hacer. Porque la Biblia, todo eso lo habla. La Biblia habla de esas 29 clases de ovejas. Todo es bíblico. Impresionante. Una enseñanza muy hermosa que nos dieron. Un día de esto se las doy para que usted diga, esa soy yo. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Porque yo también soy oveja delante de la presencia de mi amado Dios. Entonces, amado hermano, seguimos diciendo que la iglesia hacía sin oración sin cesar a Dios por Pedro, y clamaba, Dios mío, mira el apóstol Pedro, no permitas que Herodes lo mate, confúndelos, Dios mío, confúndelos. Qué precioso, la oración tiene mucho poder. Yo estoy más que seguro hoy que la oración tiene mucho poder, mucho alcance. Hermano, usted ora y Dios va obrando poquito a poco. Contaban el testimonio de un pastor que escuchó por allá que le estaban abriendo la puerta de su casa, y se levantó y miró por la ventana y comenzó a orar, Señor, confúndelo, Padre, confunde ese tipo. En el nombre de Jesús comenzó a orar y a reprender, porque él le dio susto de seguro bajar y no sé, dijo, mientras llamo a la policía ya se ha entrado. Y cuando dejó de escuchar ruido y fue y se acostó a dormir, al otro día la vecina le golpeó y le dijo, vecino, a usted no lo robaron, a mí me quitaron todo. Y el pastor se fue para adentro y dijo, Señor, yo no te dije que los mandaras por donde la vecina, sino que los confundieras. Aleluya. Se confundió de puerta y abrió la que no era. Ve, hermano, yo creo que esta iglesia decía, confunde a Herodes, Padre, obra, rompe esa obra del diablo, y tantas cosas que oraba esa gente sin cesar toda la noche, hermano, clamándole a Dios, porque ellos sabían que si no oraban, ese misionero se iba a morir. Y mire, si usted y yo no oramos por los misioneros, por los pastores que entran a las cárceles, que entran a los hospitales, que van por allá donde nosotros no vamos, entonces ¿quién va a orar por ellos? De pronto usted no saben que están en una tristeza bien terrible, se les ha muerto un hijo, porque muchos pastores han perdido niños. Misioneros, como usted escucha el testimonio del hermano Samuel David Mejía, que ahorita es el supervisor de allá de la India, pero él cuando fue, ¿dónde fue que estuvo? En Filipinas, algo así. Allá se le murió un niño o una niña. Los misioneros, muchos han perdido sus hijos por allá de hambre, de malaria, enfermedades terribles en otros países, pero siguen predicando la palabra de nuestro amado Dios. Entonces hay que orar por ellos. Qué bonito, amado hermano, lo que hacía la iglesia. Pero mire lo que dice, ese pero es muy bonito, ¿cierto? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué significa ese pero? No todo estaba perdido, es lo que me dice ese pero. La solución. Por allá un pastor está que desiste. Por el otro lado, un pastor está siendo tentado por alguna mujer. En otra parte, un pastor está enfermo. Por otra parte, un pastor no tiene que comer. Por otra parte, un pastor, su hijo se está descarriando.
etcétera, etcétera, tantos problemas. Pero hay una iglesia que está orando día y noche por esos pastores. No se le olvide esa oración por mí, por mi esposa, por mis hijos. Por favor, acuérdese todos los días: Señor, llévatelo. Amén. No, Señor, guárdalo, perdónalo, cámbialo, ayúdalo. Dios mío, dale sabiduría. Dios mío, dale palabra, que cuando se pare allá sepa qué decir. Mire, si usted me ayuda a orar así, usted también es edificado, favorecido, bendecido, claro. Ayúdeme a orar por mí y por otros. Acuérdese, los pastores de la zona 35 esta vez fueron bastantes enfermos, pero el Señor hizo milagros allá, los sanó, los ayudó. Pero muchos enfermos, hermano, porque el diablo está atacando terriblemente para que no sigan adelante con la economía. Entonces, no es fácil, pero si la iglesia ayuda, dice, pero la iglesia hacía oración. Lo que hacía la iglesia era orar, como dice en 2 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Qué versículo tan pequeño, pero qué mandamiento tan grande. Orar sin cesar, oración a Dios por él. Y mientras oraban, Dios iba obrando maravillosamente. Miren lo que Dios hizo. Podemos leer cómo estaba Pedro en el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro ¿cómo? Durmiendo entre dos soldados. Mira la situación de Pedro. No estaba orando, no estaba clamando. ¿Por qué no estaba haciendo esto? Estaba descansando. Pero si lo miramos, estaba durmiendo. Podríamos también decir que los pastores también se cansan, que los misioneros también se cansan. Recuerda cuando a Moisés se le cansaban las manos y hubo que ponerle una piedra, lo sentaron y dos le cargaban las manos así, hasta que Josué deshizo los amalecitas, acabó con ese ejército. Amado hermano, hay alguien que puede ayudar y esa es la iglesia. Entre todos, oremos por esos misioneros que están en este momento por allá en la India. Por ejemplo, el pastor Samuel David Mejía y otros que lo acompañan cuando van a la India no pueden hacer los cultos en el parque, no pueden vestirse distinto, tienen que vestirse igual que ellos y dormir no en hoteles, sino en carpas. Ahí mismo donde se hace la convención, ahí mismo duermen, así sea muy sencillamente, para que nadie se dé cuenta que ellos están predicando como tal, porque si no se podrían ir hasta la cárcel o la muerte. El pastor cuando sale por allá al Medio Oriente le dice a su esposa: Dios la bendiga, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Terrible, hermano, que no sabemos si vuelven por causa de toda la persecución que se vive por allá para las iglesias y los pastores cristianos. Vemos que aquí estaba durmiendo. Elías, ¿qué le pasó? Se durmió también. Pedro no podía clamar y hay momentos que la agonía es tan grande que usted no puede orar y necesita que otros oren por usted. De verdad, amado hermano. Mira, hay momentos que usted va a orar y no le salen palabras, usted está así como para reventarse. No es que esté maleado, como dijo alguien, no es que esté descarriado, es que hay opresiones tan tremendas que usted no sabe qué hacer, amado hermano. No sabe qué hacer y necesita de alguien que esté orando por uno. En este ayuno de los 3 días de corrido, pues es un poquito más duro hacerlo allá en grupo que de pronto uno aquí, porque aquí uno llega y tiene su camita, duerme en su colchón, uno va y prueba otro colchón y no, esas colchonetas son muy distintas. Donde yo me hacía había un huequito, no, hermano, tremendo. Y como que uno no puede dormir bien por la almohada y todo esto. Además de eso, se levanta uno temprano, está todo el día ocupado orando en el culto, en la predicación, y se cansa uno mucho más. Pero Dios me fortaleció en este ayuno de mucha bendición. Y yo sabía que mi esposa, otros hermanos estaban orando por mí, mis padres, ahí clamando: Señor, fortalécelo, ayúdalo, bendícelo. Y uno se siente fuerte y dice: gracias a Dios por esas oraciones tan bonitas de otros que están a favor de uno para que uno salga adelante. Entonces, no son las fuerzas de uno, es la oración que otros hacen también por uno. Quizás usted está aquí en pie por la oración de otros.
Amén, amado hermano. No se olvide de orar también por otros. Entonces, vemos aquí que el apóstol estaba dormido entre dos soldados, estaba allí. ¿Y qué más dice? Y sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Tenía cadenas. ¿Cuántos misioneros o pastores en un momento difícil el diablo ha puesto cadenas, ataduras, ligaduras? Porque mire que aunque uno sea pastor, la obra de la brujería y de la hechicería se ha levantado tanto que es tan fuerte en muchas ocasiones que el pastor queda un poco como atado, hermano, por las circunstancias. Pero si hay oración, se rompen esas cadenas. Vea lo que pasó mientras la iglesia oraba. Ellos no sabían cómo estaba el apóstol, pero le estaban clamando a Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Miremos, versículo 7. Y he aquí que vino, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. La oración era fundamental, era poderosa, era gloriosa allí en la iglesia. Y en la cárcel Dios estaba orando. Mire, para Dios no hay imposible las distancias. Usted puede estar orando aquí por un misionero allá en el África, y Dios puede estar obrando allá maravillosamente. Es que para Dios no hay nada imposible. Hermano, si Dios le pone en el corazón a algún país, ore por ese país. Clame al Señor por ese país, por los misioneros que están allá. Hágalo para que Dios un día le diga en el reino de los cielos: ¿se acuerda que usted oraba por tal y tal país? Mire todos los que se salvaron. Amén. Porque usted oraba y Dios obró. Ustedes han escuchado la historia de ese pastor que una noche tuvo un sueño prácticamente real. Él se vio muerto, salió de su cuerpo y fue a la presencia del Señor. Y cuando estaba allá, vio en una mesa dos coronas. Vio en una mesa que estaba como para darle algo a él, como que era donde uno se acercaba para que lo premiaran. Y se vio él y la viejita, que prácticamente no servía para nada en la iglesia. Y entonces él la miró, se sonrió con ella un poco, cuando vio que venía el Señor con una tremenda corona, hermano. Una corona hermosa, con muchas perlas, y era como una triple corona así grandota. Y llegó y venía para donde ellos, y él pensaba que era para su cabeza, cuando llegó y se la puso en la cabeza a la viejita. Y él dijo: pues yo creo que la mía debe ser mucho más grande, porque esta viejita no hacía nada en la iglesia. Lo único que ya la veía era dormir, dormir y dormir. Cuando sale el Señor y trae una coronita chiquita, era de oro, pero chiquita, no con tantas perlas, muy sencillita, y se la va a colocar en la cabeza cuando dice: Señor, Señor, te equivocaste, porque yo soy el pastor, Dios. Ella era un miembro de la iglesia que venía a dormir en la iglesia nada más. Yo soy el pastor, el que predicaba, y llegaban multitudes a la iglesia, se salvaban muchos. Y el Señor le dijo: no, estás equivocado. Tú te parabas allá y predicabas, y yo te usaba. ¿Sabes por qué? Porque esta abuelita, ¿sabe por qué se dormía en los cultos? Porque duraba noches enteras orando por ti, para que yo te usara, para que las almas se salvaran, para que la palabra llegara, para que los enfermos se sanaran, los cautivos se libertaran. Ella era la que hacía todas las cosas en oración para que yo te usara a ti. Entonces por eso ella se merece esta corona. Cuando se despertó, y gracias a Dios, era un sueño, hermano, a ponerse las pilas, a orar y a clamar. Qué bueno que el Señor nos diera esas experiencias bien bonitas, ¿cierto, amado hermano? Para su honra y para su gloria. Entonces para Dios no hay distancia. Y el Señor, mientras la iglesia oraba aquí, a la distancia el Señor oraba en la cárcel. Amén. Hay que orar por los pastores que están en las cárceles predicando la palabra. Pero hay que orar por esos hermanos que ellos mismos se autopastorean, como allí en La Picota, que el pastor de ellos no puede ir, a veces hasta un mes no va, 2 meses, y ellos mismos hacen los cultos, ellos mismos se predican, ellos mismos hacen la alabanza, la adoración, todo a Dios, y hacen 2 cultos al día. Cualquier pastor no aguanta ese trote, pero ellos hacen 2 cultos al día, en la mañana y en la tarde.
Están ahí clamando, están ahí orando. Y un día el culto es, digamos, por libertad física. Otro día por sanidad. Otro día para que Dios los llene. Otro día para que Dios salve las almas. Otro día, y así sucesivamente. Todos los 7 días tienen un tema. ¿Por qué orar y por qué hacer culto? Y nosotros aquí, el martes, jueves y sábado y domingo, y a veces nos parece mucho. Pero qué bueno que hagamos oración por la obra misionera. Señor, bendíceles allá, súpleles, dales, oh Dios mío, que las cadenas se rompan. Como aquí, ellos clamaban que esas cadenas se rompan. Y cuando llegó el Señor, ¿qué pasó? Ahí dice la palabra del Señor. Vea lo que hizo Dios. Una visitación divina, amado hermano. Dios puede visitar a muchos pastores allá a la distancia, a muchos misioneros. Dice en el 7, ¿no? Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro, vea, lo tocó. Dios mío, toca a esos pastores. Tocó en el costado, que dice, le despertó. Hay que clamar por un despertar espiritual para todos los que predican la palabra del Señor. Clamemos, hermanos. Yo creo que esa iglesia clamaba por todas estas cosas y Dios se glorificó. Señor, despiértale. Señor, levántale. Señor, que esas cadenas se rompan, que esas ataduras se hagan pedazos. Y mire que Dios dice que le tocó, y qué más, y le despertó y le dijo, levántate pronto. Lo levantó del momento difícil que le estaba pasando, y las cadenas se le cayeron de las manos por la oración de una iglesia que amaba a su misionero. Tristemente a veces no sabemos ni quién está en cada país. Y de aquí de Colombia han salido muchos. Amén. De aquí de Colombia hay hartos en otras partes del mundo. Hay una hermana en Madagascar que se fue de aquí de Colombia, aprendió inglés y le dijeron que allá se hablaba más francés, entonces aprendió francés, y cuando llegó allá se dio cuenta que no hablaban tanto francés, que hablaban era el idioma de allá, no me acuerdo cómo es que se llama, y le tocó aprender el idioma de allá. 3 idiomas más el español, 4, para poderle servir al Señor. Tremendo, ¿cierto? Hay muchas personas que se van a otras partes del mundo que dicen, yo ni siquiera he escuchado. En estos días la obra entró a varios países. Por ahí está en la revista, unos países nuevos que entró la obra del Señor, del movimiento misionero mundial. Oremos para que Dios les bendiga y les ayude. A Martinica, ¿han escuchado? Es como una isla, la isla Martinica. Otras partes de por allá, creo que fue Nepal, otras partes por allá de la India, alrededor de la India, que entró la palabra del Señor. ¿Sabía usted que en la India se hablan como más de 23 idiomas o más, miles de idiomas, muchos idiomas, pero en cada estado de los 23 creo que hay, se habla un idioma distinto? El pastor, que es el supervisor de allí, Sam Jacob se llama, habla inglés, habla su idioma y habla otro, hermano, para poder llegar a ellos. Es tremendo. Y una convención en la India, el pastor predica en español, otro le traduce al inglés, otro del inglés le traduce al hindi, creo que se llama uno, y el otro del hindi traducen a otro. Eso es una cadena, hermano, de traducciones impresionantes para llegar a muchos con el evangelio. Hermano, terminemos diciendo que las cadenas se rompieron. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Y le dice, levántate pronto, en el versículo 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Eso, si vamos a Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, habla de la armadura de Dios y dice que ese vestido de la coraza de justicia. ¿Y qué dice? Y el calzado del apresto del evangelio de la paz. O sea que puede ser, hermano, una bendición para nosotros entender que ese calzado que se puso Pedro es diciéndole, ese evangelio es el apresto del evangelio de la paz, o sea, la obra misionera. Porque la Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva, de los que anuncian la paz. Son como los pies de las siervas, que en las alturas el Señor los hace andar. O sea que ese calzado del apresto del evangelio de la paz es como le dijera, mire, todavía usted no va a morir, usted necesita colocarse esas sandalias que lo llevan a predicar más el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que orar, Dios mío, ábreles puertas, ayúdale, como aquí que dice que se puso esas sandalias.
¿Y qué más dice? Envuélvete en tu manto, versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Se da cuenta que se abrieron las puertas? ¿Cuántos misioneros tendrán cerradas las puertas para predicar la palabra? ¿Cuántos, hermano, les habrán prohibido? ¿A cuántos les habrán quitado el local por no poder pagarle el arriendo? Por eso hay que clamar: Señor, ábrele puerta. El apóstol Pablo un día le dijo a la iglesia: oren también por mí, para que me sea dada palabra, para que se me abran puertas. Eso decía el apóstol Pablo. Hay que orar por nuestro presidente, que se le abran puertas a nivel del mundo. Ellos tienen más de 70 convenciones al año. Nosotros aquí tenemos la convención nacional en enero. Ellos tienen que ir como a 5 o 7 convenciones mensualmente, y tienen que uno para allá, el otro para acá, y corra. Hay que orar: Señor, ábreles puertas a nuestros superiores. Bendice a nuestro pastor de aquí de Colombia, el supervisor Ari Solís. Señor, ábrele puertas aquí en Colombia a cada presbítero. Son 83, 84 presbíteros. Señor, bendícelos. Bendice los pastores que están en la Amazonas, arriba en la Guajira, en los llanos orientales, por aquí en la parte del Chocó, en la parte de Pasto, Nariño, todo eso. Hay que orarle a Dios por todos los departamentos de Colombia, que entre el evangelio, que el Señor ayude a estos pastores. Amado hermano, la mies es mucha, hay pocos, y los pocos están siendo atacados terriblemente. Si ahora usted hace esta oración que nunca debe faltar, para que el Señor envíe obreros a su mies y para que el Señor guarde los que están allá, se da cuenta cómo se abrieron las puertas y Pedro salió. ¿Y a qué salió? A predicar la palabra del Señor. A eso salió Pedro. Entonces él, volviendo en sí, dijo: verdaderamente ahora entiendo que el Señor ha enviado a su ángel y no permitió que Herodes hiciera lo que quería conmigo y ese pueblo. Dios lo hizo. Oremos por los misioneros. No nos olvidemos. ¿Sabe que la obra misionera se hace de 2 o hasta de 3 frentes? Volviendo al caso de Moisés y Josué. Mientras Josué peleaba ya la batalla, Moisés oraba. Y cuando Moisés bajaba las manos, como que dejaba de orar, porque levantar la mano representaba orar, Josué se iba echando como para atrás y el pueblo de los amalecitas iba ganando. Pero volvía Moisés a levantar las manos y Josué iba adelantando, iba peleando, iba ganando, iba matando a los enemigos. Ve, hermano, desde aquí podemos hacer una gran obra también por las naciones de la tierra. Amén. Desde aquí. ¿Qué tal si usted se averigua qué nación es difícil para que entre el evangelio? Porque hay algo que se llama la ventana 1040, que está entre se me olvidó ahorita cómo es que se llama, el meridiano y tal cosa y la otra, el meridiano, ¿cierto? Meridiano tal, la línea ecuatorial con el meridiano tal. 1040 se llama, una ventana donde inclusive está Israel, ahí también. Muchas naciones árabes están allí incluidas. Y que usted pudiera orar por una nación: Señor, envía misioneros, bendícela, sálvalo, por favor, obra maravillosamente. Dios obraría. Nos falta es unirnos a orar por las naciones. Entonces, terminando, quiero decirles: la obra misionera se hace por los que van allá, por los que oran y por los que dan económicamente. 3 formas de ayudar en la obra misionera. Quizás usted diga: yo con ninguna, porque ni raja ni presta el hacha. Y quiero decirle que esta labor es de todos, no solamente de los misioneros. Un día el Señor le dirá: ¿por qué no cumplió ese mandamiento? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Repito: los que van, los que oran y los que dan. ¿Cuál de los 3 es más importante? Los 3 son necesarios. Son necesarios los 3. Claro, el que pone el pecho es más complicado, yo pienso, ¿no? Porque deja papá, deja mamá, deja cultura. Mire que el apóstol Pedro había dejado hasta la fiesta de los panes sin levadura. Eso quiere decir lo de él, la bendición de él. Muchos misioneros han dejado
la esposita y los hijos aquí para poder ir un tiempo por allá, luego se los han llevado, o a algunos les ha tocado solo, papá, mamá, familia. Hay misioneros que llevan 2 y 3 años sin venir a ver a su familia, a su mamá, a su papá. Y hay misioneros que por allá apenas se enteran que murió su papá y sin un pesito para poder venir. Por eso el que pone el pecho no es tan fácil, pero nosotros podemos ayudar de 2 formas. ¿Cuál de las 3 le gustaría hacer a usted? A mí me gustaría ir, de verdad. Qué delicia, hermano, estar por allá. Me gustaría, pero si Dios de pronto no me tiene para salir a otro lugar, yo puedo ayudar de las otras 2 formas: orando y clamando, y también, hermano, contribuyendo. De pronto usted diga, pero yo no tengo, quizás no tiene, ¿por qué no da? Contribuya a la obra del Señor, y más en esta obra que no se pierde la plata. No, hermano, la ofrenda misionera es sagrada y se lleva a los misioneros, se entrega, porque aquí en Colombia se sabe cuántos misioneros hay en el mundo y se les envía. Mire, hace unos años un pastor de allá, por allá lejos, mandó unas fotos agradeciéndole a la iglesia en Colombia porque les habían mandado algo. Con eso habían podido comprar una ropita de segunda para su esposita y para sus hijitos. Contentos, hermano, gracias. Mire, no nos alcanzó para ropa nueva, pero no importa, una ropa de segunda, hermano. Muchos misioneros en estos días saben que estamos celebrando, ellos también celebran, pero saben que estamos celebrando aquí en Colombia y están esperando diciendo, Señor, bendíceles, tócales, que manden una buena ofrenda, tócales, Dios mío, porque aquí tenemos de todo, gracias al Señor. Ellos allá carecen de muchas cosas. Quizá usted ofrende hoy 3,000 pesos, $1. ¿Qué les alcanzará $1 a ellos allá? Oiga, hermano, ¿para qué les alcanzará $1? ¿Qué tal si hiciéramos un esfuerzo y este año por familias nos lleváramos una alcancía, como les decía al principio, y echáramos una monedita y al final de año usted la trajera, oráramos, las destapáramos, cada uno cuenta lo que tiene, hiciéramos cuentas, cambiáramos todas esas monedas, porque no puedo llevar monedas. Imagínense, hermano, yo llevándole monedas al presbítero me daría pena. Pero si usted me ayuda a cambiarlas y llevamos una buena ofrenda, cada uno, porque es que nos habíamos comprometido con 1,000 pesitos semanales y casi ninguno. Quién sabe cuánto tendremos, pero no sube más de 30,000 pesitos de lo que hay. No, no creo, hermano. Qué vergüenza. Yo decía, Señor, perdónanos, perdónanos, porque es una vergüenza que solo monedas, y hay solo monedas prácticamente. Qué vergüenza. Unos billetes de 5,000 que ha dado un hermano que es fiel en eso, ha estado ahí pendiente. Pero de resto, hermano, nos olvidamos de eso. Quizás usted vea una alcancía allá en su casa y se acuerde que diga grande obra de las misiones, o culto de las misiones, no sé, obra misionera, y cada vez pudiera echar una monedita de 1,000 o de 500, de la mejor que usted tenga. Pero si en su debido caso no tiene más de 200 o de 100, para este día haber colectado una buena ofrenda para la honra y la gloria del Señor y bendición de todos esos pastores por allá. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Te pido que nos perdones porque nos olvidamos tanto de estas 3 formas que uno puede colaborar para que las almas reciban la palabra. Ir a predicar, o tan solamente, Dios mío, podemos aquí en este lugar orar lo que más podamos y contribuir económicamente. Señor, cada mes también la ofrenda misionera es para ayudar a los misioneros. Esta es la más grande que colectamos masivamente con todas las iglesias para poder bendecir a muchos misioneros que quizás, aunque se colecte bastante, no alcanza para darles tanto a cada misionero, pero al menos les sirve para que se compren algo, para que se ayuden en algo. Dios, perdónanos porque nos olvidamos de los que están allá. Quizás un día yo esté allá, o alguno de mis hermanos esté allá, alguno de sus hijos, y ahí quisiéramos que nos mandaran dinero. Pero ahora que nos ha bendecido aquí en Colombia, por favor, ayúdanos para dar, para bendecir tu obra, y que esta ofrenda misionera de esta noche, en el nombre de Jesús, sea multiplicada en ese alfolí. Toca el corazón de mis hermanos, tócales en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, tu palabra dice que traigamos la ofrenda aquí al altar, y esta noche lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret.
Que la bendición tuya sea poderosa y grande, que sea maravillosa y gloriosa. Oh, amado Rey, glorifícate poderosamente. Glorifícate, amado mío, que la multiplicación esté en los hogares de mis hermanos.